Don Ramón, un hombre de la calle de 90 años, empujó la puerta del restaurante sofisticado en Mérida y el tintinear de las campanas anunció su entrada. Se detuvo por un momento, con los ojos abiertos de par en par, absorbiendo la opulencia que lo rodeaba. El brillo de los candelabros, las manteles blancos impecables y los suaves susurros de las conversaciones parecían pertenecer a un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Con un andar vacilante, vestido con ropas harapientas que hablaban de días olvidados y de un pasado doloroso, se dirigió al bar, buscando un vaso de agua. Las miradas se volvieron hacia él. Los clientes, bien vestidos y satisfechos, intercambiaron sonrisas cómplices y risitas maliciosas. En una mesa cercana, Alejandro, un empresario arrogante, lanzó una burla cruel. «Miren, ¿qué tenemos aquí? ¿Un escritor en apuros?» La risa resonó en el ambiente y don Ramón, imperturbable, continuó su camino, ignorando las provocaciones. Al llegar al bar, el bartender, un joven de expresión neutra, dudó antes de servir un vaso de agua. «Por favor, solo un vaso de agua», pidió don Ramón con una voz suave pero firme. «¿Le gustaría un aperitivo también, señor?», indagó el bartender, sin mirar a los ojos del anciano. «No, solo el agua, gracias», respondió don Ramón, su voz cargada de dignidad. Observó la escena a su alrededor, sintiendo la frialdad de las risas que todavía resonaban. Ana, la joven mesera, estaba a punto de servir la mesa de Alejandro, pero su mirada se desvió al notar a don Ramón. Un escalofrío la invadió al escuchar las risas. Era como si un hilo invisible la uniera al anciano. Recordó a su abuela, que también había vivido en dificultades, y la imagen del amor que ella tenía por las historias y las palabras surgió en su mente. Ana había crecido escuchando a su abuela contar historias de tiempos antiguos, y la conexión entre la vida y la literatura siempre la había fascinado. «¿Por qué hacen esto?», pensó Ana mientras observaba a don Ramón. Sintió una curiosidad inexplicable por él y deseó poder hacer algo. Con un impulso, decidió acercarse. «¿Puedo traerle algo más, señor?», preguntó, con una sonrisa amable, a pesar de la situación. «Solo el agua, joven, solo el agua», respondió don Ramón, volviéndose hacia ella. Sus ojos mostraban una profundidad que no concordaba con su apariencia. «El agua es suficiente para reanimar un cuerpo cansado». Ana sonrió, admirando la serenidad del anciano. «Es una buena elección, pero tal vez quisiera algo más. ¿Un poco de comida? ¿Un plato caliente?» «No quiero ser una molestia», dijo él, moviendo la cabeza. «Solo busco un poco de calor en el cuerpo y en el alma». Las palabras de don Ramón resonaron, y Ana se dio cuenta de que había algo más profundo en él de lo que su apariencia dejaba entrever. Alejandro, observando la interacción, no pudo contener una nueva burla. «No te preocupes, querida. Probablemente olvidó cómo se come». Las risas se intensificaron, pero Ana sintió una ola de vergüenza recorrer su cuerpo. «Basta de burlas, Alejandro», exclamó, volviéndose hacia él. «Eso no es gracioso». La expresión de Alejandro cambió por un instante, pero pronto se recuperó, manteniendo la sonrisa despectiva. «Solo hago una observación, Ana. La vida se trata de elecciones, y él claramente ha tomado las equivocadas». Don Ramón, escuchando la conversación, se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando con una sabiduría silenciosa. «Las elecciones, joven, a menudo son determinadas por circunstancias que desconocemos. La vida no es una línea recta, sino un enredo de caminos». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Ana, quien sintió un impulso de defender a ese hombre que, sin saberlo, había capturado su atención. «Sí, y todos tenemos nuestras historias. Nadie tiene derecho a juzgar». Don Ramón sonrió a Ana, reconociendo su bondad en medio del desprecio.
Sintió que había algo especial en ella, una luz que podía brillar incluso en las situaciones más sombrías. Así, en medio de las risas crueles y el desprecio, una conexión inesperada comenzó a formarse, como un hilo delicado que unía pasado y presente, soledad y comprensión. Don Ramón se sentó en el bar del restaurante, un ambiente repleto de lujo y ostentación que contrastaba con su apariencia modesta y su semblante cansado. Miró a su alrededor, observando a los clientes en sus mesas elegantes, vistiendo ropa de marca, mientras las risas de desprecio resonaban en sus oídos. Sin embargo, no se dejó abatir. Lo que quería era un vaso de agua para saciar la sed que lo acompañaba desde hacía días. La mesera Ana, que estaba a punto de servir una mesa cercana, no podía apartar la vista de don Ramón. Su corazón se apretaba al escuchar las risas de Alejandro y sus amigos, que se burlaban del anciano con comentarios crueles. «Mira a ese viejo. ¿Qué hace aquí? Apuesto a que nunca ha visto un plato caliente en su vida», decía Alejandro, acompañado de risas estruendosas. Ana sintió un escalofrío en el estómago. En lugar de unirse a las risas, se acercó a don Ramón, ignorando la mirada de reproche de los demás. «¿Puedo traerle algo, señor?», preguntó Ana, con una sonrisa amable que parecía brillar en medio de la hostilidad del ambiente. «Un vaso de agua sería un alivio, joven», respondió don Ramón, su voz ronca y cansada. Miró a sus ojos y vio una chispa de compasión que lo hizo sentir un poco más ligero. Ana trajo el agua y mientras él bebía lentamente, se sentó a su lado, fascinada por su presencia. «Lo siento por ellos, no es fácil ver a un hombre como usted siendo tratado así», dijo Ana con un tono sincero. «¿Qué lo trajo aquí?». Don Ramón sonrió con tristeza, como si los recuerdos de su vida pasaran ante sus ojos. «Vengo aquí buscando un plato caliente, pero lo que encontré fueron risas y desprecio». Movió la cabeza, como si intentara ahuyentar el dolor. «Pero no se preocupe, joven. Esta no es la primera vez que las personas me miran así. La vida tiene sus maneras de recordarnos nuestra fragilidad». Ana se sintió intrigada. «Parece que tiene una historia muy rica. ¿Qué hacía antes?». «Ah, yo era escritor», respondió, los ojos brillando al mencionar su pasión. «Desde joven escribía cuentos y poemas. Una vez mis obras fueron aclamadas, pero con el tiempo la vida me llevó por un camino diferente». «¿Escritor?», exclamó Ana con los ojos abiertos. «Debes tener historias increíbles para contar». «Historias que muchos han olvidado», dijo él, la tristeza en su voz mezclándose con un toque de orgullo. «Pero algunas de ellas aún viven en mí. La literatura siempre ha sido mi compañera, incluso en los momentos más difíciles». «No debes rendirte en contar tus historias», sugirió Ana, decidida. «Las palabras tienen poder y pueden tocar corazones». Don Ramón la miró, admirando la pasión juvenil que ella exhibía. «¿Realmente crees en eso, joven? ¿Sabes cuánto pueden ser crueles las palabras también?». «Sí, pero también pueden curar», respondió Ana con firmeza. «Si puedes compartir tus experiencias, tal vez ayuden a otras personas a entender la vida de una manera diferente». En ese momento, Alejandro, que estaba a punto de hacer otra broma, dudó al escuchar la conversación. El tono de Ana lo hizo sentir un poco avergonzado, pero no podía permitir que eso lo afectara. Decidió continuar burlándose. «Mira, el viejo está tratando de enseñarle a la joven sobre la vida. ¡Qué patético!». Don Ramón, percibiendo el tono despectivo, se volvió hacia Alejandro. «Puedes reírte de mí, muchacho, pero la vida que llevas es mucho más frágil de lo que imaginas. Las verdaderas lecciones vienen de la experiencia, no del dinero o del estatus». Alejandro frunció el ceño, confundido. No esperaba que el anciano respondiera.
pero la confianza en las palabras de don Ramón comenzó a romper su armadura de arrogancia. Ana, dándose cuenta de la hesitación de Alejandro, decidió intervenir. «Quizás deberías escuchar lo que él tiene que decir. Su pasado es mucho más interesante que tus bromas vacías». Don Ramón sonrió a Ana, agradecido por su defensa. «Tienes razón, joven. Las historias que cargo son como tesoros, y estoy dispuesto a compartirlas si hay alguien dispuesto a escuchar». En ese instante, el clima a su alrededor comenzaba a cambiar. Las risas de desprecio se disipaban lentamente y la curiosidad comenzaba a brotar entre los clientes. Don Ramón, un hombre que parecía invisible, comenzaba a convertirse en el centro de una nueva narrativa. Tan pronto como la puerta del restaurante se abrió nuevamente, un aire de expectativa flotó en el ambiente. Miguel, un renombrado crítico literario y amigo de don Ramón, entró con un brillo en los ojos. Miró a su alrededor, reconociendo la atmósfera cargada de desprecio y risas que resonaban en relación al viejo morador de la calle. Miguel sabía que don Ramón estaba allí, y su presencia podría cambiarlo todo. «¡Don Ramón!», exclamó Miguel, atravesando el salón con pasos firmes. El anciano, que estaba sentado en la barra, levantaba un vaso de agua, mirando a la joven mesera que lo atendía cuando escuchó su nombre. La expresión de sorpresa se transformó en una sonrisa tierna al ver a su amigo. «Miguel, ¿qué haces aquí?», preguntó don Ramón, la voz embargada por la emoción. No esperaba ver a aquel que una vez fue su mayor defensor en las ruedas literarias. «¿Qué crees? Vine a buscarte. Estoy aquí para recordarte cuán grande eres», respondió Miguel, colocando la mano en el hombro de don Ramón. La camaradería entre los dos era palpable, y la presencia de Miguel comenzó a disipar la atmósfera de burlas que les rodeaba. Las miradas de los clientes cambiaron, las risas se silenciaron y la curiosidad tomó cuenta del ambiente. Alejandro, que se divertía con la situación minutos antes, ahora se sentía un tanto inquieto. No estaba preparado para la presencia de un crítico literario, mucho menos un amigo de don Ramón. «¿Recuerdas nuestro tiempo en la universidad?», continuó Miguel, sentándose al lado de don Ramón. «Aquellas noches en las que discutíamos sobre literatura hasta el amanecer. Siempre supe que tenías algo especial, una voz que necesitaba ser escuchada». «Ah, Miguel, esos eran tiempos mejores», respondió don Ramón, un brillo nostálgico en sus ojos. «Pero la vida me llevó por caminos inesperados». Ana, la mesera que se había acercado, observaba la interacción con creciente interés. La historia de don Ramón la cautivaba y sentía que había algo más detrás de la apariencia desamparada del hombre. Sintiendo que podía intervenir, se acercó a Miguel y don Ramón. «Disculpen que interrumpa, pero ¿usted es don Ramón, el autor de los libros que leí cuando era más joven?», preguntó Ana, sus ojos brillando de admiración. «Sí, soy yo», respondió don Ramón, sorprendido. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Mis obras han sido olvidadas, al igual que yo». «¿Olvidadas? No puedo creerlo. Usted es un ícono de la literatura mexicana», intervino Miguel, su voz llena de convicción. «La gente merece conocer su historia, sus palabras». Alejandro, que hasta entonces se había mantenido en silencio, decidió intervenir. Se sentía cada vez más incómodo con la situación, pero la autoconfianza que solía irradiar ahora se desvanecía. ¿Y a quién le importa? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por un viejo que no tiene nada más que ofrecer? Miguel se volvió hacia Alejandro, con una mirada desafiante. «No entiendes nada, empresario. La literatura no se trata solo de fama o fortuna. Se trata de humanidad, experiencias y la capacidad de tocar la vida de las personas». Los murmullos comenzaron a llenar el restaurante a medida que los clientes empezaban a darse cuenta de la importancia de don Ramón.
Las bromas y risas se transformaron en susurros de curiosidad y en algunos casos de vergüenza. ¿Cómo pudieron haber sido tan crueles? «No sabes lo que es ser despreciado y olvidado», dijo don Ramón, mirando directamente a Alejandro, su voz firme y llena de sabiduría. «Pero la vida está llena de giros inesperados. Fui un hombre que tuvo todo, y ahora soy solo un hombre que busca un vaso de agua». Miguel asintió, animando a don Ramón a continuar. «Por favor, cuéntanos sobre tus obras, sobre lo que escribiste». Don Ramón respiró hondo, su voz comenzando a llenarse de vida. «Escribí sobre la vida, sobre el amor y el dolor, sobre los desafíos que enfrentamos y la belleza que encontramos incluso en las situaciones más sombrías. Cada palabra que puse en el papel era un pedazo de mí». Los clientes, ahora totalmente involucrados, comenzaron a moverse en sus asientos, ansiosos por escuchar más. Alejandro, en silencio, observaba la transformación de don Ramón, reconociendo el poder que las palabras tenían para cambiar percepciones, para unir a las personas. «No soy solo un viejo morador de la calle», continuó don Ramón, ahora con un brillo renovado en los ojos. «Soy un contador de historias, y cada uno de ustedes también tiene una historia que contar». El clima en el restaurante había cambiado por completo. Las risas crueles fueron reemplazadas por una reverencia hacia el hombre que había sido despreciado, pero que ahora se erguía con dignidad y fuerza. Así, en medio del desprecio y la risa, la conexión entre don Ramón y los que lo rodeaban comenzaba a formarse, una red de historias y empatía que prometía cambiar el destino de todos los presentes. Don Ramón observaba la escena a su alrededor, mientras el murmullo de risas y comentarios despectivos se mezclaba con el tintinear de los cubiertos y el suave sonido de conversaciones animadas. Se sentía como un intruso en un mundo que, durante mucho tiempo, le había parecido tan distante. El restaurante, con sus mesas elegantemente dispuestas y clientes bien vestidos, era un retrato de la opulencia que había perdido. Pero, a pesar del desprecio que sentía de los demás, una luz de esperanza brillaba en su corazón. Alejandro, el empresario arrogante, no se contentaba con solo burlarse. Se levantó de su mesa, rodeado de amigos que lo apoyaban en sus crueles bromas. «Miren lo que tenemos aquí. ¿Un verdadero escritor o será un vagabundo soñador?», exclamó, provocando risas que resonaron por el lugar. Ana, la joven mesera, no pudo soportarlo más. Había estado observando la escena con creciente incomodidad. Algo dentro de ella la impulsaba a actuar. Se acercó a don Ramón con un vaso de agua en las manos, sus ojos brillando con empatía. «Aquí tiene, señor. Espero que se sienta bien», le dijo, ofreciéndole el vaso con una sonrisa amable. «Gracias, joven», respondió él, su voz suave pero cargada de historias no contadas. «A veces, un vaso de agua es más valioso que un banquete». Ana sonrió, sintiéndose tocada por sus palabras. «No tiene que quedarse aquí si no quiere. Si necesita algo más, solo tiene que llamar». Don Ramón la miró con un brillo de gratitud en sus ojos. «Eres amable, niña. En realidad, me gustaría compartir un poco de mi historia, si tienes tiempo y paciencia para escuchar». El empresario, notando que la atención de Ana estaba centrada en el anciano, lanzó una mirada despectiva. «Ah, ahí viene él con sus historias de vida. ¿Qué más tienes que ofrecer, además de un pasado olvidado?». Ana, ahora irritada, se volvió hacia Alejandro. «No tienes derecho a menospreciar a alguien que no conoces. No sabes nada sobre su vida». Don Ramón levantó la mano de manera tranquila, interrumpiendo el intercambio acalorado. «No te preocupes, joven. Las historias tienen el poder de revelar verdades que muchos prefieren ignorar». Se volvió hacia Ana, su voz más suave. «Desde joven
Escribí sobre las bellezas y tristezas de la vida. La literatura era mi refugio, mi hogar, pero como puedes ver, el tiempo se encargó de borrar algunas de mis memorias. Ana se sentó frente a él, interesada. ¿Qué escribiste? ¿Por qué tus libros no son más conocidos? Don Ramón respiró hondo, como si se estuviera preparando para abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Escribí sobre el amor, la soledad y los sueños deshechos. Pero en un mundo tan apresurado, las palabras pueden perderse entre el ruido. Un editor en quien confié me traicionó, y a partir de ahí todo se desmoronó. Mientras don Ramón hablaba, Alejandro, que observaba de lejos, comenzó a sentir un creciente desconfort en su pecho. Las palabras del viejo escritor penetraban en su conciencia, haciéndolo cuestionar sus propias actitudes. Se preguntaba si había más en la vida que solo poder y riqueza. Ana, por su parte, estaba completamente absorta. Eso es tan triste. Pero sus historias aún tienen valor, señor. Podemos hacer que la gente escuche sus palabras de nuevo. Don Ramón sonrió, una sonrisa triste pero esperanzadora. Quizá, pero el cambio debe venir de un lugar de sinceridad. No se trata solo de ser escuchado, sino de ser comprendido. Alejandro, dándose cuenta de la profundidad de lo que se estaba diciendo, decidió que era hora de actuar. Se levantó y con un esfuerzo se acercó a don Ramón. El ambiente se volvió tenso y todas las miradas estaban puestas en él. Me disculpo, señor. No conocía su historia. Fui un tonto por burlarme de usted. Don Ramón miró a Alejandro, sus ojos llenos de sabiduría. Las palabras son fáciles, joven. Lo que importa es lo que se hace a partir de ellas. El verdadero cambio es un proceso. No te apresures en buscar redención, porque ésta debe venir del corazón. Ana observaba el intercambio, sintiendo una mezcla de admiración y respeto. La empatía comenzaba a florecer y sabía que, juntos, podrían transformar no solo la vida de don Ramón, sino también la perspectiva de todos a su alrededor. Ana se sentó en una mesa discreta, cerca de donde estaba don Ramón. La luz suave del restaurante reflejaba en las paredes adornadas, pero la opulencia a su alrededor parecía distante e irrelevante para la joven. Lo que realmente importaba era la presencia del anciano, que ahora parecía un universo por explorar. Con un bloc de notas en mano y una pluma, sintió que estaba a punto de descubrir algo valioso. Don Ramón, si no le molesta, me gustaría escuchar más sobre su vida, pidió Ana, su corazón latiendo con expectativa. ¿Cómo comenzó a escribir? El viejo escritor la miró con un brillo en los ojos, como si fuera la primera persona que realmente se interesara por su historia en muchos años. Ah, joven, la escritura siempre ha sido mi refugio. Desde niño me perdía entre las páginas de los libros. Recuerdo una tarde soleada, cuando escribí mi primer poema. Era sobre el amor, un amor ingenuo pero lleno de esperanza. Ana se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. ¿Y qué pasó después? ¿Publicó algo? Don Ramón suspiró, como si una sombra hubiera pasado por su semblante. Sí, publiqué algunas obras. Fueron buenos tiempos, pero como todo en la vida, la fama es efímera. Un día eres aclamado y al siguiente olvidado. Un editor, alguien en quien confié, terminó traicionándome. Robó mis derechos de autor y mis obras se perdieron en las estanterías polvorientas de editoriales que solo se preocupaban por los bestsellers. Ana sintió que su corazón se apretaba. Eso es tan injusto. ¿Cómo se sintió? Desolado, querida. La traición es una cuchillada que corta más profundo que cualquier otra herida, pero aprendí a mirar al pasado con gratitud. Cada experiencia, buena o mala, me moldeó como escritor y como ser humano. No soy solo un viejo olvidado,
Soy la suma de mis vivencias. Hizo una pausa, observando el rostro de Ana, que reflejaba compasión y comprensión. ¿Y qué te gustaría que la gente supiera sobre tu historia?, preguntó Ana, sintiéndose cada vez más conectada a él. Que todos tienen una historia que contar, que la vida está hecha de altibajos y que los desafíos no nos definen, sino cómo reaccionamos ante ellos. Me gustaría que la gente supiera que hay belleza en la vulnerabilidad, respondió don Ramón, la voz cargada de emoción. Ana, inspirada por sus palabras, comenzó a tomar notas. Eso es maravilloso, don Ramón. Me encantaría ayudarle a recontar su historia. Podría ser un libro. Sus memorias deben ser conocidas. ¿Un libro?, repitió don Ramón, como si la idea tuviera un peso especial. Nunca pensé que alguien se importara lo suficiente como para querer saber más sobre mí. Me importa. Y sé que hay muchos otros que también se importarían. Su historia podría tocar el corazón de tantas personas, dijo Ana, con determinación. Mientras conversaban, el ambiente a su alrededor parecía desvanecerse. Las risas de los clientes y los murmullos de desprecio dieron paso a un espacio sagrado de conexión. Don Ramón miró a los ojos de Ana y por primera vez en mucho tiempo se sintió escuchado y valorado. ¿Realmente crees que la gente se interesaría por un viejo como yo?, preguntó con un atisbo de esperanza. Con certeza, su vida es una lección. Siento que tiene tanto que enseñar a todos nosotros. Vamos a hacerlo juntos. Ana sonrió, llena de entusiasmo. Si estás dispuesta a ayudarme, entonces lo acepto. Vamos a contar mi historia, pero recuerda, no será solo sobre mí, sino sobre todos aquellos que, como yo, sintieron el peso de la indiferencia y la búsqueda de redención, respondió don Ramón con un nuevo brillo en los ojos. Ana asintió, sintiendo una ola de emoción. A partir de ese momento, supo que estaba a punto de embarcarse en una jornada que cambiaría no solo la vida de don Ramón, sino también la suya. Las historias que él tenía para contar eran un tesoro y estaba decidida a revelarlas al mundo. Alejandro se sentó en una de las mesas del restaurante, su mente agitada por los ecos de la conversación que acababa de presenciar entre don Ramón y Ana. El viejo escritor tenía un aura que trascendía su apariencia desgastada y la vida difícil que llevaba. Era como si cargara consigo el peso de historias no contadas, una sabiduría que desafiaba la superficialidad del mundo a su alrededor. El empresario miró el vaso de vino en sus manos, sus pensamientos entrelazándose con las sonrisas burlonas que había compartido con sus amigos momentos antes. ¿Qué realmente sé sobre las personas?, se cuestionó, la autocrítica comenzando a instalarse en su corazón. Ana, por su parte, observaba con cuidado la interacción de Alejandro con don Ramón. Sentía que se estaba formando un cambio en el aire, una transformación que no podía ser ignorada. Acercándose a Alejandro le dijo: ¿No te sientes un poco avergonzado por lo que pasó? Lo que hiciste fue cruel. La pasión en su voz era palpable, y Alejandro no pudo evitar sentirse confrontado. Yo no pensé que él fuera alguien importante, respondió Alejandro, tratando de justificar sus acciones, pero las palabras sonaron vacías. Era solo un viejo sin hogar. ¿Y eso lo hace menos humano? Él tiene una historia, una vida. Todos la tienen, insistió Ana, su mirada penetrante fija en el empresario. ¿No te das cuenta de que tu arrogancia te impide ver la belleza en las personas que te rodean? Las palabras de Ana golpearon a Alejandro. Recordó sus propios errores, los momentos en que miró por encima del hombro a aquellos que consideraba inferiores. El orgullo había sido una armadura, pero ahora, ante la verdad, sentía que se la estaba quitando. Quizás me he perdido en mi propio éxito, admitió, con un suspiro profundo. Solo me preocupé por lo que parecía tener valor.
Ana movió la cabeza, pero sonrió. Nunca es tarde para cambiar. Puedes hacer la diferencia si así lo deseas. Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro. Miró hacia un rincón del restaurante, donde don Ramón conversaba animadamente con Ana, riendo como si no hubiera un pasado sombrío que pesara sobre sus hombros. El empresario sintió una ola de admiración mezclada con culpa. Necesitaba redimirse. Al día siguiente, Alejandro decidió visitar un refugio local para personas sin hogar. Estaba nervioso, pero decidido. Al entrar, sintió las miradas de los residentes, pero no se dejó intimidar. Con una sonrisa, se dirigió a un grupo sentado en la mesa. «Hola, soy Alejandro. Estoy aquí para charlar, y si puedo, ayudar de alguna manera». Las reacciones variaron entre desconfianza y curiosidad. Un hombre mayor con mirada cansada preguntó: «¿Qué quieres de nosotros? ¿Dinero? ¿Publicidad?» «No», respondió Alejandro, su voz firme. «Quiero entender. Quiero saber cómo puedo ayudar. Estoy tratando de hacer las cosas de manera diferente». La conversación fluyó, y Alejandro escuchó historias de vidas difíciles, desafíos diarios y sueños destruidos. Se dio cuenta de que la empatía era un puente que lo llevaría a un entendimiento más profundo de la humanidad. Al final de la visita, se despidió de todos, prometiendo que volvería y que haría algo al respecto de la situación de las personas sin hogar en Mérida. Mientras tanto, Ana y don Ramón continuaban encontrándose en el restaurante. A cada conversación, las historias de don Ramón se volvían más vívidas y emocionantes. Hablaba sobre su amor por la literatura, el deseo de ser escuchado y el dolor de ser olvidado. «Ana», le dijo en una de sus conversaciones, «la vida está hecha de historias. Todas las personas tienen algo que contar. La diferencia es que algunas son escuchadas y otras no». «Quiero que te escuchen de nuevo, don Ramón», respondió Ana con determinación. «Te mereces que tus palabras sean leídas, y yo te ayudaré a hacer que eso suceda». Inspirado por la determinación de Ana, Alejandro comenzó a planear un evento benéfico en el restaurante, donde parte de las ganancias se destinarían a ayudar a las personas sin hogar. Quería que la comunidad se uniera en torno a la causa y que las voces de quienes siempre habían sido ignorados fueran finalmente escuchadas. Al encontrarse nuevamente con Ana, compartió la idea: «¿Y si hacemos una noche de literatura, con don Ramón como invitado especial?» «Eso sería increíble», exclamó Ana, sus ojos brillando. «La gente necesita saber quién es. Juntos podemos hacer algo significativo». Alejandro sintió una ola de esperanza. Comenzaba a entender que el verdadero cambio comienza con la empatía y el coraje de enfrentarse a uno mismo. Con ello, el empresario se dio cuenta de que estaba dando los primeros pasos en una nueva dirección, un camino marcado por la compasión y la búsqueda de un propósito mayor. El sol comenzaba a ponerse en Mérida, tiñendo el cielo de un dorado suave que se reflejaba en las ventanas del restaurante. El aroma de platos sofisticados aún flotaba en el aire, pero la verdadera esencia del lugar ahora estaba en las conversaciones sobre literatura que comenzaban a dominar el ambiente. Ana, con un brillo en los ojos, se sentía emocionada al ver cómo el espacio, antes dominado por las risas burlonas de algunos clientes, ahora pulsaba con una nueva energía. El libro de don Ramón, que estaba tomando forma, comenzaba a crear olas de interés, y la joven mesera estaba decidida a hacer de la historia de vida del anciano un punto de inflexión para todos. «Don Ramón, no tienes idea del impacto que tus palabras pueden tener», dijo Ana mientras organizaba las notas de sus entrevistas. «La gente necesita escuchar lo que tienes que decir. Tu historia es poderosa». El viejo escritor la miró con una sonrisa amable, los ojos brillando de gratitud y emoción.
Ana, querida, las palabras tienen un peso que muchas veces no percibimos. Pueden herir, pero también pueden sanar. ¿Estás dispuesta a cargar con esta carga conmigo? Por supuesto, respondió Ana emocionada. Haremos que tu libro brille. Hablaré con la editorial local. Estoy segura de que les encantará tu historia. En los días siguientes, el restaurante se transformó en un punto de encuentro, donde personas de todas las edades se reunían para discutir las obras de don Ramón y sus experiencias de vida. Ana organizó pequeñas lecturas de fragmentos del libro en desarrollo y la popularidad del anciano comenzó a crecer. Los clientes, que antes lo miraban con desprecio, ahora se interesaban por sus palabras y su visión del mundo. En una de esas lecturas, Miguel, el crítico literario que había reconocido a don Ramón, entró al restaurante y observó cómo se desarrollaba la escena. No pudo evitar sentirse emocionado al ver cómo el escritor, antes invisible, ahora atraía la atención y el respeto que merecía. Se acercó a Ana y preguntó: ¿Cómo lograste esto, Ana? Siempre tuvo ese brillo, pero ahora la gente finalmente lo está viendo. Fue solo cuestión de darle una voz, respondió Ana con una sonrisa. Las personas necesitan saber que don Ramón no es solo un hombre en la calle, es un hombre con una historia rica. En ese momento, un grupo de nuevos clientes se acercó a la mesa de don Ramón. Uno de ellos, un joven estudiante, exclamó: «Señor, escuché que usted es el autor de Las sombras de Mérida. Leí su libro en la escuela y me inspiró a seguir la escritura». Don Ramón sonrió, con un brillo de orgullo en sus ojos. «Me alegra escuchar eso, joven. La escritura es una forma de libertad. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes contar tu historia». La conversación en el restaurante se intensificó, con las personas compartiendo sus propias experiencias y perspectivas. Alejandro, que comenzaba a reconectarse con su humanidad, observaba todo desde una mesa al fondo. No podía ignorar el impacto que don Ramón estaba teniendo en la vida de las personas. La transformación del lugar reflejaba el cambio que se estaba desarrollando dentro de él también. «¿Ves esto, Alejandro?», comentó Miguel, acercándose al empresario. «Lo que despreciabas ahora está floreciendo ante tus ojos. La historia de don Ramón es un recordatorio de que todos tienen valor». Alejandro asintió, perdido en sus pensamientos. «Sí, lo veo, y me da vergüenza lo que hice. Estuve tan ciego». «Es hora de que también te redimas», sugirió Miguel. Ayudar a don Ramón a llevar su historia adelante puede ser un buen comienzo. Mientras tanto, Ana y don Ramón continuaban trabajando juntos, sumergiéndose en conversaciones profundas que desvelaban no solo la vida del escritor, sino también las complejidades de la condición humana. En el fondo, la idea de publicar el libro se volvía más concreta, con cada palabra escrita siendo un paso hacia la redención y la reconexión. «Creo que estamos listos para presentar tu historia a la editorial», dijo Ana con entusiasmo. «No puedo esperar a ver la reacción de ellos. Y yo no puedo esperar a ver a las personas conectándose con mis palabras nuevamente», respondió don Ramón con un brillo de esperanza en sus ojos. La atmósfera en el restaurante estaba cambiando y, a todas luces, la historia de don Ramón aún estaba lejos de terminar. En el elegante restaurante de Mérida, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Don Ramón, ahora un autor reconocido, se preparaba para el lanzamiento de su libro, que traía sus memorias y reflexiones sobre la vida. Ana, a su lado, miraba con un mixto de orgullo y ansiedad. Había dedicado horas a escuchar las historias del viejo escritor, transformando sus experiencias en palabras que tocarían el corazón de muchos. «¿Estás listo, don Ramón?», preguntó Ana, sus ojos brillando de entusiasmo. «Listo, joven», respondió él con una sonrisa serena.
La vida está hecha de historias, y hoy es mi turno de compartir la mía con el mundo. El restaurante, que una vez fue escenario de burlas, ahora se había transformado en un espacio de celebración literaria. Los comensales, intrigados por la historia de don Ramón, comenzaron a reunirse, curiosos por escuchar lo que el viejo hombre tenía que decir. La mesa de Alejandro, por otro lado, estaba tensa. El empresario, que había pasado por una transformación interna, observaba el evento a la distancia, reflexionando sobre sus acciones pasadas y su nuevo papel como defensor de la causa de los sin techo. Cuando llegó la hora del discurso, un murmullo de emoción recorrió la sala. Don Ramón subió al pequeño escenario improvisado, su figura delgada y encorvada contrastando con la opulencia a su alrededor. Miró a la audiencia y la sala quedó en silencio. «Buenas noches a todos», comenzó él, su voz firme y clara. «Estoy aquí no solo para presentar mi libro, sino para compartir algo más profundo. La vida es una tapicería de experiencias, y cada uno de nosotros tiene una historia. Algunas son de dolor, otras de alegría, pero todas merecen ser contadas». Ana estaba en la primera fila, observando cada movimiento de don Ramón con admiración. Él continuó, su pasión por la literatura transparentándose en sus palabras. «Fui un escritor olvidado, pero nunca dejé de creer en la belleza de la escritura. Este libro es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de levantarse, incluso cuando el mundo parece haberte olvidado». La audiencia estaba fascinada, y las miradas de desprecio que antes se dirigían a él ahora estaban llenas de respeto. Sin embargo, no todos estaban contentos con el nuevo estatus de don Ramón. Un grupo de clientes habituales, que antes se burlaban de él, murmuraban en los rincones, visiblemente molestos con la nueva fama del escritor. «¿Quién se cree que es?», susurró una mujer a su amiga, mirando de reojo a don Ramón. «¿Solo porque escribió un libro, piensa que puede cambiar la forma en que lo vemos?». La amiga movió la cabeza, pero su mirada estaba fija en don Ramón, que continuaba hablando. «La verdadera literatura no se trata de fama o reconocimiento. Se trata de tocar corazones, provocar cambios y, sobre todo, recordarnos nuestra humanidad. No importa cuán bajo hayas caído, siempre hay una forma de levantarse». Cuando terminó el discurso, no hubo aplausos instantáneos. En cambio, la sala estaba inmersa en una reflexión silenciosa. Fue Alejandro quien finalmente se levantó, su rostro rojo de vergüenza. «Don Ramón», dijo con la voz temblorosa, «quiero disculparme. Fui un tonto. Estuve ciego a lo que realmente importa en esta vida. Su historia es una lección que necesitaba aprender». Don Ramón sonrió para él, la sabiduría brillando en sus ojos. «No te preocupes, joven. Todos tenemos un camino por recorrer. Lo importante es cómo elegimos caminar a partir de ahora». Mientras tanto, en un rincón del restaurante, la antigua rivalidad de Alejandro comenzaba a manifestarse. Uno de los clientes, un inversionista que había compartido risas a expensas de don Ramón, se acercó con una mirada llena de resentimiento. «Esto es ridículo», disparó, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención de todos. «Él no es más que un viejo que tuvo suerte. No debemos dejarnos llevar por la emoción». El murmullo volvió, pero ahora, en lugar de burlas, había una ola de defensa. Miguel, el crítico literario y amigo de don Ramón, se levantó. «No seas pequeño, amigo. La verdadera grandeza no viene del dinero o el estatus, sino del impacto que tenemos en la vida de los demás. Don Ramón es un ejemplo de eso. Su historia es un faro de esperanza». Las palabras de Miguel resonaron en la sala y el clima comenzó a cambiar. El grupo que antes se burlaba ahora se veía obligado a confrontar sus propias inseguridades. En medio de todo esto, Ana observaba la transformación a su alrededor, sintiendo que la unión y la empatía finalmente estaban encontrando un espacio en el corazón del restaurante.
Lo que antes era un escenario de desprecio, ahora se convertía en un lugar de aprendizaje y redención. La noche de lanzamiento del libro de don Ramón estaba llena de una expectativa vibrante y un ambiente iluminado por risas y conversaciones animadas. El restaurante, que antes era solo un espacio de opulencia y arrogancia, ahora palpitaba con una energía renovada, atrayendo curiosos y admiradores que querían conocer al autor del momento. Don Ramón, con un semblante sereno y un brillo en los ojos, se sentía rodeado por una aura de realización. Sabía que su historia, una tapicería de dolor y resiliencia, finalmente cobraba vida en las páginas de un libro. Mientras los invitados se acomodaban, Alejandro, ahora un ferviente defensor de la causa de los sin hogar, observaba desde lejos. Recordaba la primera vez que vio a don Ramón en ese mismo restaurante, rodeado de desprecio. Pero esa noche era diferente. Era una celebración de transformación y redención, y estaba decidido a ser parte de ella. Sin embargo, su atención fue desviada cuando un excompañero de negocios, Rogerio, entró abruptamente, con una expresión que denunciaba resentimiento. «Mira quién decidió aparecer», dijo Rogerio con una sonrisa sarcástica, dirigiéndose a Alejandro. «El nuevo salvador de los pobres. ¿Realmente crees que puedes cambiar tu imagen así, de un día para otro?» Alejandro se giró, con el rostro endurecido por el tono provocador. «Rogerio, este no es el momento ni el lugar. Estoy aquí para apoyar a don Ramón y celebrar su obra». «Ah, claro. El gran empresario ahora se preocupa por los pobres. ¡Qué bonito! Pero, ¿qué pasa con los que dejaste atrás? ¿Los que aplastaste bajo tus pies para llegar a donde estás?» Rogerio avanzó, su mirada llena de desprecio. El ambiente comenzó a volverse tenso, y los murmullos de la audiencia aumentaron. Don Ramón, al percibir la situación, decidió intervenir. Se levantó, su cuerpo frágil pero decidido, y caminó hacia los dos hombres. La multitud se silenció, esperando la sabiduría que el viejo escritor era conocido por compartir. «Rogerio, tienes razón en parte», comenzó don Ramón, con una voz firme pero gentil. «Todos nosotros en algún momento hemos fallado, pero lo que importa es lo que hacemos con esas fallas. La verdadera grandeza no está en no errar nunca, sino en aprender a levantarse y a hacer el bien». Alejandro miró a don Ramón, admirando su valentía. «No soy perfecto, y reconozco mis errores. Estoy tratando de hacer la diferencia ahora, pero sé que el cambio lleva tiempo». Rogerio cruzó los brazos, desafiante. «¿Y crees que un discurso bonito va a borrar lo que hiciste? Siempre fuiste un oportunista. Ahora solo intentas redimirte para que la gente te vea como un héroe». Don Ramón sacudió la cabeza, con su expresión serena. «El cambio no se trata de cómo nos ven los demás, se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reescribir su historia, así como yo reescribí la mía a través de la literatura. Y tú, Rogerio, también puedes encontrar un nuevo camino, si así lo deseas». El silencio se mantuvo por un momento, mientras las palabras de don Ramón resonaban entre los presentes. Alejandro, tocado por las palabras del escritor, decidió que no solo se defendería, sino que también se convertiría en un ejemplo de lo que realmente significaba la empatía. «Rogerio», dijo Alejandro con un tono más calmado, «si estás en problemas, estoy dispuesto a ayudar. No porque quiera sentirme bien conmigo mismo, sino porque es lo que debemos hacer unos por otros. Sabes que la vida puede ser dura y todos merecemos una segunda oportunidad». Rogerio dudó, la ira cediendo ante la confusión. «¿Hablas en serio?» «Sí, lo estoy. Hablemos. Juntos podemos encontrar una solución», respondió Alejandro, extendiendo la mano en un gesto de paz. Don Ramón observó la escena, satisfecho.
Sabía que la verdadera transformación comenzaba con pequeños actos de bondad y comprensión. «Nunca subestimen el poder de la reconciliación», dijo con una sonrisa. «A veces, el cambio más significativo es el que ocurre dentro de nosotros». El ambiente en el restaurante, que antes era tenso, ahora se llenaba de esperanza. Las palabras de don Ramón reverberaron en las almas de todos los presentes y la noche se convirtió en un símbolo de unión y aprendizaje. La conversación se reanudó y el respeto ahora flotaba en el aire, mostrando que, a través de la empatía y el perdón, había un camino hacia la verdadera redención. Durante la elegante noche del lanzamiento del libro de don Ramón, el ambiente en el restaurante estaba rebosante de emoción. Las luces tenues y las velas en las mesas creaban una atmósfera íntima, mientras que los rostros ansiosos de los invitados reflejaban la expectativa del momento. Don Ramón, ahora una figura de respeto, estaba rodeado de admiradores y curiosos, todos listos para escuchar sus historias y aprender de su sabiduría. Sin embargo, al fondo del salón, un hombre de mirada despectiva y postura arrogante se destacó. Era el excompañero de negocios de Alejandro, Carlos, quien no había olvidado el pasado que compartía con él. Al percibir el cambio de actitud en Alejandro, Carlos decidió que era hora de confrontarlo. Se acercó a la mesa donde Alejandro estaba, su sonrisa sarcástica revelando la intención de desestabilizar la nueva imagen que el empresario intentaba construir. «Alégrate, Alejandro. Veo que tu nueva amistad con don Ramón te está haciendo bien», comenzó Carlos, su voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor pudieran escuchar. «Pero me pregunto, ¿realmente tienes el valor de mirar hacia atrás y reconocer los errores que cometiste?» Alejandro, que estaba en medio de una conversación animada con Ana y don Ramón, sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Sabía que Carlos estaba allí solo para provocarlo. «Carlos, este no es el momento ni el lugar para eso. Estamos aquí para celebrar», respondió Alejandro, intentando mantener la compostura. ¿Celebrar? ¿Celebrar la hipocresía? Tú, que siempre solo te importó el lucro y la imagen, ahora te presentas como un defensor de la causa de los sin hogar. Disparó Carlos, y las risas nerviosas de los invitados resonaron como un eco del pasado que Alejandro intentaba dejar atrás. ¿Realmente crees que un cambio de corazón puede borrar años de egoísmo? Don Ramón, al percibir la tensión, se levantó lentamente. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Con voz firme pero suave, comenzó a hablar. A menudo estamos tan enfocados en nuestros errores que olvidamos la esencia de la vida, la capacidad de perdonar y de buscar redención. Miró directamente a Alejandro y Carlos. Todos tenemos nuestras fallas. Lo importante es lo que hacemos a partir de ellas. Alejandro sintió la fuerza de las palabras de don Ramón, como si cada sílaba estuviera tocando una parte de su ser que había descuidado por mucho tiempo. Carlos, por otro lado, parecía menospreciar la profundidad del mensaje. «Es fácil hablar, don Ramón, pero ¿qué pasa con el dolor que causaste? Eso no se borra con un simple discurso», provocó, desafiando la sabiduría del viejo escritor. «Sin duda, no se borra», respondió don Ramón, su voz ahora más intensa. «Pero el perdón es un camino poderoso. La vida está hecha de elecciones. Cada uno de nosotros puede optar por perpetuar el odio o por la compasión. Yo también he sido herido, y es esa herida la que me enseñó la importancia de la empatía». El excompañero de Alejandro dudó, la arrogancia en su rostro comenzando a disiparse ante la sinceridad del escritor. El público guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Don Ramón continuó. «Cuando me vi en el fondo del pozo, sin nadie, fue la solidaridad de extraños la que me ayudó a levantarme. Lo que tú ves como debilidad
puede ser la fuente de una nueva fuerza. La atmósfera estaba tensa, pero Alejandro decidió que era hora de actuar. Se levantó y encaró a Carlos. «Ya no soy el hombre que conociste», dijo con voz firme, «y no pretendo volver a serlo. Si hay algo que he aprendido de don Ramón, es que la verdadera grandeza está en levantar a los demás, no en derribarlos. Si quieres ayuda, te tiendo la mano, así como espero que tú tengas el valor de cambiar también». Carlos se quedó en shock, sin saber cómo reaccionar. El público comenzó a murmurar y la tensión en el aire empezó a disiparse. Don Ramón sonrió, sintiendo que el mensaje de perdón finalmente estaba resonando. «Un brindis por la vida y el cambio», dijo, levantando su copa. «Que podamos aprender de nuestros errores y construir un futuro más amable». Todos en el salón levantaron sus copas al unísono, un momento de reconciliación y esperanza. Alejandro miró a Carlos, quien, aún dudoso, finalmente también levantó su copa. El restaurante, ahora un símbolo de unión, pulsaba con la promesa de nuevos comienzos. Don Ramón, rodeado por aquellos que alguna vez lo despreciaron, encontró no solo paz, sino también un propósito renovado en compartir sus historias, mientras las personas a su alrededor comenzaban a entender la verdadera esencia de la empatía.